Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión. En este caso, esta semana empezamos hablando sobre alimentación emocional y meditación. Y nada, simplemente preguntaros, estos que vais llegando, si me estáis escuchando y me veis correctamente. Tenemos una opción de chat activa que me podéis indicar si a través de este chat, si me veis bien, me escucháis. Muchas gracias por contestar, Olga. Gracias, Sagrario, muchas gracias. Saludos para México. Mientras quedan estos 7 minutitos que nos quedan por empezar la sesión y mientras nos se van incorporando el resto de personas, dejarme explicaros un poco para los que es vuestra primera sesión con nosotros, quiénes somos en primer lugar y cómo va a funcionar esta sesión en segundo lugar. Yo soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer y soy la persona que está al frente de este programa gratuito de webinars que venimos haciendo en Cuentos para Crecer desde hace más de 6 años. Nosotros somos una plataforma de formación online que estamos especializados en 2 áreas. Uno son las áreas de la lectoescritura y el otro son las áreas de la educación emocional. En el marco de la educación emocional surge la presentación y el contenido que vamos a compartir hoy. Os decía que estamos en el mercado de la formación online desde hace mucho tiempo ya, más de 6 años, y desde entonces decidimos apostar por compartir parte de nuestro contenido de manera abierta, ya sea a través de blog, de artículos, ya sea a través de vídeos, o ya sea a través de este programa de webinars en abierto. Hace ya 4 meses, cuando empezó el confinamiento aquí en España, decidimos intensificar y estas webinars y pasar de 1 a 2 o 3, dependiendo de la semana, y aquí nos hemos quedado. Nosotros ya vamos volviendo poquito a poco a esta nueva normalidad, pero hemos decidido mantener este espacio de diálogo y de información con todos vosotros. Así que esta es la primera sesión de esta semana. El jueves haremos otra sesión sobre juegos fonológicos. Y si os gustan estas sesiones, simplemente os aviso que cada semana cargamos las de la semana siguiente. Dentro de lo que es nuestra página web encontráis un apartado que se llama webinars gratuitos y allí, si clicáis allí, cada viernes os aparecerán las propuestas que tenemos para la semana siguiente. Así que os animo a entrar en cuentosparacrecer.org e intentar ojear a ver lo que proponemos. Bienvenidos todos los que os vais incorporando. Aún no son las 7 aquí en España, pero hemos decidido empezar un poco la parte de presentación y de funcionamiento para poder ser muy puntuales y empezar a la hora en punto. ¿Cómo vamos a funcionar? Esta es una sesión tipo webinar en la que yo voy a ir compartiendo con vosotros esta presentación que veis en la parte central de la pantalla. Mi idea es hacer una presentación que tiene una duración de 35-40 minutos y poder dejar 15-20 minutos de espacio para preguntas. ¿Cómo vamos a hacer la parte más participativa? Mirad, tenéis una opción en la barra de navegación que pone preguntas y respuestas. Os animo a, cuando tengáis preguntas, ya sea al final de la sesión o ya sea durante la sesión, que os acerquéis a este espacio, preguntas y respuestas, y escribáis vuestra pregunta. Por otro lado, tenemos otra opción de conexión conmigo, que es y con el resto, que es esta opción de chat. Esta opción de chat os pido por favor que la dejemos solo para cosas tipo ¿me escucháis? Y entonces me contestáis, o María, no escucho nada, se ha ido el sonido, etcétera, para temas técnicos.
o temas muy concretos que os pudiera preguntar durante la sesión. Pero las preguntas que queráis hacerme, por favor, canalizarlas a través de preguntas y respuestas, porque si no, las pierdo dentro de lo que es la opción de chat y en cambio en preguntas y respuestas queden guardadas. ¿Qué más vamos a usar? ¿Qué más funcionalidades vamos a usar en esta sesión? Tenéis al lado de preguntas y respuestas, tenéis otra opción que pone votación. Durante la sesión voy a ir en algunos momentos, voy a pedir vuestra participación activa a través de esta opción de votación. Entonces, cuando yo os diga ahora vamos a votar, tenéis que clicar en este enlace que pone votación y ahí os saldrá la pregunta que yo os haga y tenéis que votar a través de esta opción. Hay veces que la gente me vota a través del chat, pero no queda registrada, así que os animo a buscar estas funcionalidades, preguntas y respuestas para las preguntas que queráis hacerme y que responderé al final de la sesión, y la opción de votación que os voy a ir interpelando durante la sesión, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo tiene más o menos claro dónde están estas opciones? Ahora sí, a través del chat. ¿No? ¿No me contestáis? ¿Sí? Genial. Muchas gracias por contestar. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues, por último, simplemente ya antes de empezar, deciros que esta sesión la estamos grabando. Os voy a compartir, espero que hoy mismo os voy a compartir tanto la opción de tanto la grabación, el vídeo grabación, como la presentación. Así que no os preocupéis, sé que a veces cuando hacemos formación online es difícil teneros una hora atentos y hay muchas distracciones, a veces nos levantamos, etcétera, etcétera, pero están, digamos que os lo voy a mandar todo, no os preocupéis. A ver, me avisan que no me oís. ¿Me oís el resto o habéis también dejado de oírme? ¿Todo bien? ¿Seguís oyéndome? Vale. Vale. Perfecto, perfecto. Vale. Dejarme un segundo escribir. A ver, si no me escucháis, en algún momento de la sesión os animo a entrar y volver a salir, ¿vale? Es un tema de conexión vuestra, ¿vale? Hay una opción cuando el sistema, cuando necesita más conectividad y no la tiene, os va a avisar con conexión inestable. Cuando pasa esto, podéis salir de la sala, volver a entrar, tratar de conectaros a otra red. A veces estamos con el móvil y la conexión es menos estable y quizá conectándose a través de un dispositivo fijo mejora, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A mí, si me pasa a mí, que a veces también me pasa, me avisa también. Entonces, en principio, yo tengo que estar atenta, ¿vale? Pero sí puede ser que os ocurra a vosotros, perdonad, y es un tema de conexión. Vale. Vamos allá. Ahora sí, son las 7. Voy a intentar ser bastante puntual y ahora sí vamos allá con esta presentación. Esta presentación de hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de alimentación y vamos a hablar de meditación. Y le hemos titulado Aprender a cuidarse y aprender a cuidarles. Y dejarme, antes de entrar en detalle de estas dos áreas, dejarme hacer una pequeña reflexión acerca, ayer publicábamos justamente un post en el blog, luego os lo comparto en el chat si queréis, que justamente hablamos sobre el impacto emocional que ha tenido o que tiene, que está teniendo y que probablemente seremos conscientes este estado de la pandemia. Empiezan a haber ya varios estudios, aún evidentemente muy incipientes, pero poco a poco hay más información sobre qué impacto ha tenido emocionalmente hablando el periodo de confinamiento, sobre todo en los países que
que hemos tenido un periodo de confinamiento muy duro, como puede ser España o Italia. Probablemente hay países de Latinoamérica que también están en confinamiento muy duro. Y lo que estamos observando es que se están empezando a observar conductas tipo similares a un estrés postraumático. ¿Qué es un estrés postraumático? Es que esta fuente de sobreestimulación sale después de que se produzca el evento. ¿Y qué es un trauma? Un trauma es un evento que impacta de lleno en nuestra vida, de manera cambiándola de manera radical. Podemos decir que este estadio de pandemia ha cambiado nuestras vidas de manera radical. Tuvimos un primer estadio en el que hemos estado confinados mucho tiempo, hemos puesto muchos esfuerzos por adaptarnos a la nueva situación y ahora que estamos poco a poco volviendo a una nueva normalidad, empiezan a salir, porque además no es exactamente la normalidad que teníamos antes, hay ciertas limitaciones, nos da la sensación además que estas limitaciones van a mantenerse un tiempo, no sé cuándo, pero probablemente no cambien en el corto plazo. Y esto, por tanto, toda esta situación que estamos viviendo es una situación fuertemente que genera una fuerte sobreestimulación. ¿Por qué? Porque hay cambios, nos han sobrevenido cambios que han impactado de manera radical en nuestra vida y además, y por tanto, esto es un factor siempre de estrés, de sobreestimulación. Además, estamos en una situación con una alta dosis de incertidumbre, no sabemos bien, prácticamente tenemos un poco la idea, como decía Bauman, ¿no? Este mundo líquido, hemos pasado del mundo líquido al mundo gaseoso, ¿no? Esta sensación de no saber bien por dónde vamos ni por dónde navegamos, esta sensación de que no podemos hacer planes porque no sabemos qué va a ocurrir, etc., ¿no? Y esto tiene un impacto, es también una fuente de sobreestimulación. Y además hay una serie de emociones fuertes ligadas a toda esta situación. Emociones como puede ser el miedo, como puede ser la frustración, como puede ser la tristeza, si además nos ha impactado de manera clara a nosotros, en la familia, etcétera, etcétera. Por tanto, una carga emocional muy fuerte y además un entorno que está de alguna manera, es decir, esto no es una situación que me ha afectado a mí, sino que es una situación que nos afecta de manera global, con lo cual vivimos inmersos en ella, queramos o no. Por tanto, todo ello nos hace pensar que probablemente estamos delante de una situación altamente sobreestimulante y que aunque ya haya pasado este confinamiento más fuerte, probablemente vamos a empezar a ver realmente los efectos emocionales de este confinamiento. En este contexto, yo te aconsejo a ti que me escuchas hoy, que aprendamos todos algo que a veces puede parecer muy simple, pero creo que no lo es, que es a cuidarnos de nosotros y a cuidar de los nuestros, a darles herramientas para que puedan cuidarse. No sabemos lo que va a ocurrir en un futuro. No tengo ninguna bola mágica, cosa que me encantaría, ni tampoco soy experta en la materia y por tanto no tengo ningún dato para saber qué va a ocurrir en un futuro. Pero lo que sí que está claro es que aprovechar esta situación, entre comillas, para obtener herramientas que me permiten cuidarme, me parece importante. Y me parece importante justamente ahora que parece, ¿no?, que esta situación tan dura quizá ya ha pasado, pero ahora empezamos a observar y empezaremos cada vez más a observar los efectos. Por tanto, lo primero para combatir una situación de sobreestimulación como la que hemos vivido y por tanto una situación que nos ha generado una sensación de estrés en el cuerpo, es empezar a entender qué significa realmente este estrés. Así que vamos a pensar, antes de que os cuente, ¿qué sabemos del estrés? Y para ello, ahora sí, que os voy a pedir que vayáis a esta opción que pone votación y os voy a lanzar una serie de preguntas.
¿de acuerdo? Primera pregunta que os lanzo. Vamos a dejar 30 segundos para que votéis. Venga, vamos allá. Venga. La pregunta dice, ¿no estáis votando? ¿Estáis viendo la pregunta? Sí, estáis viendo la pregunta porque votáis. Los niños sufren en menor medida los efectos del estrés. Venga, ¿verdadero o falso? Vale, vamos a dejar 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, finalizamos votación. El 84% de vosotros habéis dicho que es falso y el 16% habéis dicho que es verdadero. Y yo os digo que tenéis la razón, este 84%. De hecho, hoy sabemos que los efectos del estrés se sienten en mayor medida en el inicio de la vida y en el final. Es decir, los niños y la gente de la tercera edad sienten el estrés en mayor medida. Por tanto, están impactadísimos por el estrés. ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces con la infancia y el estrés? Que no saben qué es lo que les ocurre. Que no tienen esas palabras que tenemos nosotros a veces para poder decir, es que estoy estresado. Petra, ellos no tienen esta conciencia, ni este autoconocimiento, ni siquiera este vocabulario para poder expresar aquello que les ocurre. Y entonces, ¿qué observamos? Nosotros observamos una serie de conductas, observamos alteraciones del sueño, observamos rabietas, observamos reacciones emocionales exageradas, observamos somatización, dolor de barriga, dolor de cabeza, observamos rebeldía o contestaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto son efectos del estrés que no sabemos gestionar, pero están impactadísimos por el estrés, incluso más que nosotros. Vamos a seguir avanzando. Segunda pregunta. Venga, vuelvo a lanzar. La pregunta que ya os he lanzado dice, ¿el estrés es un mecanismo natural y necesario para nuestra propia supervivencia? ¿Verdadero o falso? Cinco segundos más para los últimos rezagados. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. El 89% habéis dicho que es verdadero y el 11% habéis dicho que es falso. La respuesta es verdadero. El estrés es una respuesta fisiológica que se desencadena a partir de la interpretación, ahora lo veremos, de la interpretación sensorial de la información que entra dentro de nuestro sistema neurológico, que desencadena todo un mecanismo que nos prepara para nuestra propia supervivencia. Y es, por tanto, necesario para mantenernos con vida. El estrés no es malo, digamos, per se, pero el problema ocurre cuando caigo en situaciones largas de exposición al estrés. Ahí sí que es donde tenemos que aprender a gestionar. Vamos a ver la tercera pregunta. Vamos allá. El estrés no depende de cada uno, sino de la situación en sí misma. Es decir, todos sentimos aproximadamente el mismo nivel de estrés.
5 segundos más para los últimos rezagados. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos la votación. Como veis en pantalla, el 89% habéis contestado que es falso y el 13% habéis contestado que es verdadero. La respuesta es falso. El nivel de estrés no depende en sí de una situación, sino que depende de cómo gestionamos nosotros esta situación. Y la clave está en que la manera como gestionamos el estrés en la edad adulta viene muy marcado por la manera como hemos aprendido a gestionar el estrés en la infancia. Si a esto sumamos que la infancia está altamente impactada por el estrés, parece importantísimo aprender en la infancia a gestionar el estrés, porque esto marcará nuestra relación futura, nuestra capacidad futura de gestionar el estrés. Como os decía, no sabemos, vivimos en un mundo totalmente gaseoso, no sabemos qué va a ocurrir mañana, ni siquiera mañana, no sabemos si nos van a volver a encerrar, no nos van a encerrar, no sabemos cómo volverán los niños al cole, tenemos tantas incógnitas. Estoy absolutamente convencida que esto probablemente, este tipo de situación, esta situación altamente incierta, va a ser ya no debido a la pandemia, sino en general va a ser cada vez más normal. Y esto, la incertidumbre genera estrés, esto es innegable. Por tanto, aprender o darles a los niños herramientas para que aprendan a gestionar el estrés en la infancia, no solo mejorará su propia infancia, sino que marcará su relación futura con el estrés. Por tanto, a mí me parece importantísimo. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué decíamos que el estrés forma parte de esta? Decía que el estrés forma parte de un mecanismo que tenemos para nuestra propia supervivencia, que en sí no es malo. Lo que es malo, digamos, lo que no funciona bien es cuando estamos expuestos de manera constante y repetitiva a situaciones que nos generan estrés. ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy en lo que decimos me siento estresado? ¿Qué es lo que ocurre dentro nuestro? Hay una información sensorial que ha entrado dentro de nuestro sistema neurológico y ha viajado hacia el sistema límbico, cerebro emocional, y lo que ocurre es que la amígdala dentro del cerebro emocional genera un estado emocional. Cuando genera un estado emocional de una emoción fuerte, como puede ser el miedo, como puede ser la rabia, como puede ser el enfado, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que esta amígdala se hiperestimula. Hay mucha actividad en esta amígdala. Cuando esta amígdala se hiperestimula, lo que ocurre es que se producen una serie de hormonas que van a viajar por el torrente sanguíneo y que liberan adrenalina y cortisol. La adrenalina y cortisol lo que hace es que quien tome el control de nuestro sistema es el tronco cerebral y es en nuestro cerebro animal, el reptiliano. Y en este momento lo que ocurre es que se desencadena un mecanismo automático del que no tenemos, no gobernamos, digamos, nos gobierna esa sensación de que cuando tengo mucho miedo o cuando estoy muy enfadado, no puedo pensar, es justamente esto, es que no puedo pensar. Quien ha tomado el control es este mecanismo, es este cerebro reptiliano y desencadena un mecanismo que le llamamos agresión, huida o inmovilidad. Y agresión, huida o inmovilidad porque son las tres grandes estrategias que va a generar. ¿Y qué le ocurre a nuestro mecanismo? Pues esta adrenalina y este cortisol lo que hace es preparar nuestro organismo para actuar. ¿Cómo? Movilizando el máximo de energía. Si estamos haciendo la digestión, la inhibe para ahorrar energía y prepararnos. Se incrementará nuestro ritmo cardíaco, la presión arterial, aumenta nuestra respiración, etcétera, etcétera. Ahora veámoslo con un ejemplo. Es esa sensación que vamos andando por la calle, está todo oscuro, vamos solos y a lo lejos se ve un grupo de gente que arma mucho ruido. ¿Qué ocurre?
Esta información sensorial entra dentro de nuestro sistema, nuestra amígdala la interpreta, genera un estado emocional que es el miedo. Este miedo es una emoción fuerte, esta amígdala se hiperestimula, libera adrenalina y cortisol. ¿Y qué es lo que me ocurre? Incremento mi ritmo cardíaco, se tensan mis músculos, aumento mi ritmo de respiración, probablemente mi paso no vaya a ser tranquilo, sino que me ponga incluso a correr, cambie de acera, etc. Porque hemos detectado una posible amenaza. El estrés es necesario para mantenernos con vida. ¿Qué pensáis que ocurre si estamos constantemente activando este mecanismo? Que nuestro cuerpo y nuestra mente entran en una situación de bloqueo porque hay demasiada movilización, demasiado sobreesfuerzo en una situación que no es necesaria. ¿De acuerdo? El primer paso, por tanto, para entender o para aprender a gestionar estas situaciones estresantes es entender el efecto que tienen en nuestro cuerpo. Y esto es algo que los niños tienen que aprender, que es a detectar cuando están en una situación de estrés. Los adultos también, porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que llevamos tanto tiempo que se producen lesiones del tipo que sean, ¿no? Porque, y por tanto, normalmente nos da señales nuestro cuerpo. Cada vez son más fuertes estas señales. Hay que aprender a leerlas, hay que llevar la mirada hacia adentro, hay que aprender, por tanto, a detectar a tiempo estos síntomas del estrés. Podemos jugar a juegos de visualización, en los que visualizamos un momento de calma y llevamos la atención de los niños a cómo se sentían en una situación de calma, cómo estaba su respiración, cómo estaba su ritmo cardíaco, cómo estaban sus músculos, etc. Y luego podemos llevarlos también a través de una visualización a un momento que sabemos que es altamente estresante y luego llevar la atención a cómo estaban físicamente. Y esta es para darnos cuenta de que cuando estamos en estas situaciones, nuestro cuerpo actúa distinto y esto nos envía señales. Una herramienta que podéis hacer también o que podéis usar cuando cuestan estas visualizaciones son unas tarjetas Biodot. Las tarjetas Biodot son unas pequeñas pegatinas que uno se engancha en la piel. Quizá las habéis visto en formato anillo, a veces están en formato anillo. Y estas pegatinas van a cambiar de color en función de nuestro estado. Van a pasar de estresado, calmado, tranquilo, relajado, etc. y van a cambiar de color. Es una manera muy fácil y sobre todo cuando estamos intentando al principio llevar la mirada hacia nuestro cuerpo y hacia cómo estamos, a través de estas pegatinas, digamos, podemos explicar, ¿ves? Ahora, ¿cómo está? Uy, está verde, quiere decir que estás calmado. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está tu respiración? ¿Cómo nos pueden ayudar a hacer este ejercicio de llevar la mirada hacia nuestro cuerpo y aprender a escuchar las señales que da nuestro cuerpo? ¿Qué herramientas tenemos y de qué herramientas vamos a hablar un poquito hoy? Hoy vamos a hablar de meditación, de técnicas de meditación, de técnicas de relajación. Elaine Snell tiene una frase que me gusta mucho, que dice que el mindfulness, la meditación, no es una varita mágica que podamos apuntar, ¿no?, hacia un lugar y hacer ¡chup!, de repente que todo vaya bien. Pero te enseña a surfear las olas. Y esto es justamente lo interesante. Cuando empezamos a usar técnicas de meditación, nuestra vida no va a cambiar de manera radical. A mí hay gente que me dice, oye, pero María, pero no noto nada. Bueno, en primer lugar hay que darle tiempo, como todo. Pero en segundo lugar, sobre todo, son herramientas. Son estrategias que nos van a ayudar a ir poquito a poco teniendo herramientas, teniendo estrategias que podemos usar cuando estamos en determinadas situaciones. Y sí nos van a dar más temple, nos van a dar más tranquilidad y estamos construyendo nuestro propio bienestar. Porque una idea muy potente que me gustaría transmitiros es que el bienestar no viene porque sí o porque no. El bienestar se construye
tenemos que ir a buscar ese bienestar. Y cada uno probablemente lo construye a su manera. Lo construyes de muchas maneras, lo construyes siendo consciente de cuando estás estresado, lo construyes siendo consciente de aquello que te hace bien y lo construyes también a través de técnicas que te ayuden a estar bien. Una es la meditación, otra es la alimentación, etcétera, etcétera. Por tanto, quedaros con la idea que el mindfulness, más que una varita mágica, es una tabla de surf. Te enseña a surfear cuando hay olas. Cuando no hay olas y el mar está en calma, genial, nadie necesita la tabla, todos sabemos nadar, pero cuando hay olas, mejor que sepas surfear. Y esto es la meditación. Es una tabla de surf para surfear cuando hay olas. 4 grandes beneficios de las prácticas contemplativas, y los 4 grandes beneficios que voy a compartir son las conclusiones a las que han llegado David Richardson y Glenn Goldman, en la que han hecho un gran estudio, en la que han validado otros estudios que se han ido haciendo alrededor del mundo de la meditación. Hoy en día hay mucha información sobre meditación, todo el mundo habla de meditación, todo el mundo habla a los 4 vientos de la cantidad de beneficios que tienen. Y Daniel Goleman y David Richardson lo que hicieron fue intentar poner mucha racionalidad y dijeron y estudiaron todos estos estudios que supuestamente validaban la meditación y las técnicas contemplativas y han sido capaces de validar algunos de ellos, otros no, y han hecho un gran ejercicio de síntesis y un gran ejercicio muy, muy estudiado acerca de los principales beneficios. Y estos son los beneficios, las grandes 4 grupos de beneficios que ellos validan y que os comparto hoy aquí. El primero de ellos es que las personas que meditan de manera constante, de manera recurrente, tienen una mayor recuperación delante de las emociones fuertes. Es decir, hemos dicho que cuando estamos en una emoción fuerte, nuestra amígdala se hiperestimula y quien toma el control es nuestro cerebro reptiliano y desencadena todo este mecanismo del que hablamos. Las personas que meditan, lo que ocurre es que hay menos activación en la amígdala. Esta amígdala no se hiperestimula de manera tan clara y sobre todo, una vez está hiperestimulada, puede volver a una situación de calma antes. Y esto es importantísimo, porque pensar que hemos dicho que cuando esta amígdala está hiperestimulada, no podemos acceder hacia el neocórtex, que es nuestro cerebro racional, que es el que nos ayuda a buscar una solución, a salir, a resolver un problema, etcétera, etcétera. Por tanto, necesitamos llegar al neocórtex, pero si la amígdala está hiperestimulada, no podemos llegar. Por tanto, cualquier técnica que me ayude a relajar esta amígdala y cuanto antes para poder acceder a este neocórtex nos va a ayudar. Sabemos además que las personas que meditan de manera recurrente hay un fortalecimiento de la conexión del folículo que conecta la amígdala y el neocórtex. Y esto es importantísimo porque quiere decir que voy a poder acceder a este neocórtex de manera más rápida delante de un problema, delante de una situación que puede ser altamente estresante. Yo soy capaz de aquietar mi amígdala y acceder a usar este canal, digamos, para acceder a este neocórtex. En segundo lugar, hay otra gran habilidad que también me parece muy potente, que le llaman ellos el cuidado empático. Mira, si hay 3 tipos de empatía, la empatía cognitiva, la empatía emocional y el cuidado empático. ¿Qué es la empatía? La empatía cognitiva, ¿qué es? Es la capacidad para entender qué es lo que sientes. Desde la razón entiendo que ahora estás enfadado, que ahora estás frustrado. Te entiendo, cognitivamente hablando. En segundo lugar está la empatía emocional. Tú estás enfadado o tú estás triste y yo siento tu tristeza. ¿Qué ocurre con la empatía emocional? Y qué ocurre muchas veces con las personas que cuando decimos este niño o esta niña es muy empático. Estamos hablando muchas veces que tiene una gran empatía emocional. Cuando tenemos mucha empatía emocional,
a veces y vemos a alguien sufrir, o porque está enfadado, o porque está triste, o porque está frustrado. ¿Sabéis qué nos ocurre? De manera natural, porque sentimos su tristeza, sentimos su pena, sentimos su enfado, que nos separamos, porque no queremos sentir esa pena, esa tristeza, porque nos queremos proteger. Y esto es supervivencia, es normal que hagamos esto. ¿Qué es el cuidado empático? El cuidado empático es cuando te entiendo, lo siento, pero no me retiro, sino que trato de ayudarte. Ese sentimiento de pena, este sentimiento de enfado, este sentimiento de frustración que tú tienes, yo te entiendo, lo siento, pero ese sentimiento me mueve a ayudarte. Este cuidado empático, neurológicamente hablando, se observa porque hay una mayor conexión entre la ínsula y la amígdala. ¿Qué es la ínsula cerebral? La ínsula cerebral es un área de conectividad, de nuevo, entre la amígdala o sistema límbico y el neocórtex, y es un área muy pequeña en la que ocurren muchas cosas. Y la primera de ellas es que allí en la ínsula están las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son las neuronas que me permiten ¿qué? Tener empatía, entender qué es lo que le ocurre a los demás. Son aquellas neuronas que hacen que cuando vemos una peli y nos da pena, nos pongamos a llorar. O cuando vemos que alguien hace el ridículo, nos da vergüenza ajena. Esas son las neuronas espejo. Cuando aumenta esta conexión de la ínsula, sede de las neuronas espejo, y la amígdala, activamos el cuidado empático. Y por tanto, nos convierte, entre comillas, en mejores personas. No solo siento, no solo entiendo, sino que te ayudo, me mueve a la acción. Y lo más fantástico de todo es que solo con 8 semanas de practicar técnicas contemplativas ya vemos que se está activando esta mayor conexión ínsula-amígdala. Y esto, como dicen Goleman y Richardson, nos hace pensar que estamos preparados para este cuidado empático. Estamos preparados para ello. De hecho, somos animales sociales, somos animales gregarios y estamos preparados para ayudarnos entre nosotros. En algún momento del camino, a veces perdemos ese cuidado empático. Pues la meditación nos ayuda a volver a reconectar, digamos, este cableado. En tercer lugar, mejora la atención. La atención es un proceso de selección, es un proceso en el que decidimos qué información, es decir, a nuestro alrededor hay unos 2 billones de bits sensoriales por segundo y no somos capaces de procesar toda esta información. De hecho, dicen que somos capaces de procesar unos 2000 bits sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en realidad dejamos fuera mucha más información de la que dejamos entrar. Y por tanto, la atención es un proceso de selección de la información que entra y de la información que se queda fuera. Y el encargado de filtrar la información es el filtro reticular. ¿Cómo filtra el filtro reticular? El filtro reticular filtra la información en función de si cree que es una potencial amenaza o no, o si piensa que es una, y por tanto es una información que es potencialmente una amenaza para mí y por tanto más vale que la tenga en cuenta porque es importante para mi supervivencia, o quizás una información que quizás, ¿sabéis lo que me ocurre? Que me ayuda a mantenerme, me ayuda a aprender y me da más herramientas para mantenerme con vida. El filtro reticular genera 2 movimientos, se generan 2 movimientos relacionados con este filtro reticular. El primero es el movimiento de la habituación. El movimiento de la habituación es el que inhibe el circuito RAS, el circuito del filtro reticular. ¿Qué quiere decir esto? Lo veréis clarísimo. Cuando estamos en rutina, cuando cada día hacemos lo mismo, nos levantamos y tomamos el mismo desayuno, vamos a los mismos lugares, etc., y entramos en un movimiento rutinario, hay una inhibición del circuito RAS. Porque nuestro sistema entiende que en este entorno que conocemos no hay potencialidad para mi propia supervivencia. Y por tanto, este circuito RAS se inhibe, ya no está tan alerta. Por otro lado, hay otro movimiento, que es el movimiento contrario, que es el movimiento de sensibilización, es el movimiento que moviliza el circuito RAS. Y es el movimiento que tenemos alerta cuando viajamos.
¿Verdad que cuando viajáis da la sensación que los días se alargan, que ves más cosas, que incluso te cansas más porque estás todo el día chupando información? Pues esto es porque no estamos en habituación, no estamos en un circuito que conocemos, sino que nos hemos ido a otro entorno y hemos movilizado, por tanto, el circuito RAS. ¿Cómo funciona las técnicas? ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a practicar técnicas contemplativas? Que impedimos la habitualización, el circuito de habituación. Y como decimos, transformamos lo viejo en nuevo. Es decir, que podemos asumir conscientemente el control de nuestra atención. No es solo el propio filtro reticular quien está filtrando, sino que nosotros somos capaces de ver, no solo de mirar, sino de ver aquello y por tanto controlamos de manera consciente el control de nuestra atención. Y esta frase maravillosa de que transformamos lo viejo en nuevo. Parece que viajamos un poquito cada día. Por último, los circuitos del yo. Tenemos una modalidad que le llamamos la modalidad por defecto, que son pensamientos y sentimientos del propio yo. A veces ocurren de manera negativa, sin ninguna base, y nos los repetimos. A veces ocurren, no sé si os ha pasado, pero en situaciones estresantes, de repente empezamos a pensar cosas muy negativas, como voy a tener un accidente, o me voy a poner enfermo, no sé si os ha ocurrido, pero es muy típico esta modalidad por defecto, derivada de una situación de sobreestimulación y de estrés continuo. Cuando empezamos a practicar técnicas contemplativas, se aquietan de manera muy rápida los circuitos del yo y pueden incluso llegar a inhibirse. Por tanto, esto también nos ayuda a construir este bienestar, que os decía que el bienestar hay que construirlo, hay que perseguirlo. Técnicas de relajación. ¿Qué técnicas de relajación? Ahora sí, entrando un poquito más en detalle. Perdonad, que vale, se me ha colado. Bueno, las prácticas contemplativas principalmente trabajan en dos áreas, en las áreas en la intersección entre estas dos áreas, en las áreas que me ayudan a relajar y las áreas que me ayudan a enfocar. Es decir, veréis que la mayor parte de técnicas buscan esto, buscan aquietar y buscan enfocar, el ser conscientes de lo que estamos haciendo con todas, digamos, las de la ley, ¿no? Y por tanto, en esta intersección sería en la que podríamos, digamos, encontrar todas estas prácticas contemplativas. Voy a compartiros algunas estrategias que nos ayudan a relajar y a tener la atención y a enfocar la atención. No todas ellas hacen referencia a técnicas específicamente de meditación, pero sí trabajan en estos dos mundos, el mundo de la relajación y el mundo de la atención. En el curso de técnicas de meditación sí damos técnicas concretas de meditación familiar, no solo para los niños, sino en general para la familia. Pero hoy quería ir un poco más allá. No se trata solo de meditar, no es solo hacer o escuchar meditaciones o hacer meditaciones, sino que básicamente es todo aquello que implica relajación y atención y podemos hacerlo a lo largo del día. De hecho, deberíamos hacerlo, digamos, a lo largo del día. Botella de la calma es una botella, ya sea de plástico o de cristal, en la que dentro ponemos agua, pegamento, brillantina y a través del moviéndola se generan unos movimientos que nos ayudan a calmar. Vendría a ser como la sensación que tenemos cuando miramos un fuego, es el movimiento del fuego que genera una sensación de calma y además nos ayudan a enfocar la atención en este movimiento y por tanto estamos trabajando en esta intersección. Y es un material súper fácil de hacer y súper efectivo de entrenar con los niños. Tener un espacio con los niños, construir conjuntamente un espacio con ellos que implique un rincón de la calma. ¿Qué es un rincón de la calma?
Un rincón de la calma es un espacio que he construido conjuntamente con los niños. No yo he hecho un espacio fantástico y les digo, esto es el rincón, sino que lo he construido. Les he explicado que vamos a encontrar un espacio en el que vamos a poder estar libres de este estrés del que os hablaba. Es un lugar al que venimos a tranquilizarnos, a estar tranquilos. Y este espacio, que vendría a ser una pequeña burbuja, ¿no? Fantástico, ¿no? Si pudiéramos tener una burbuja fuera de estrés y fuera de todas estas emociones que a veces nos llenan, digamos, y poder aquietar. Pues esta es un poco la idea, poder tener una burbuja. Y en esta burbuja, ¿qué hay para conseguir que estemos tranquilos? Pues cada uno aporta a este espacio algo que le ayude a estar tranquilo, algo que le ayude a estar relajado. Va a ser un espacio que vamos a invitar a ir al niño, que vamos a usar nosotros los adultos y que nos va a servir ¿para qué? Para relajarnos, para aquietar esta amígdala, para volver a una situación de calma, ¿no? Para cuando estamos en una situación altamente estresante. Juegos del silencio. Muy interesante también jugar a juegos y poner en valor el silencio. Creo que estamos en una sociedad que necesitamos llenar los espacios de todo, de actividad, de ruido, de música, la música es maravillosa, las actividades son maravillosas, pero a veces necesitamos el silencio, necesitamos estar simplemente en silencio, simplemente estar. ¿Cómo vamos a poder relajarnos? ¿Cómo vamos a poder enfocar nuestra atención si hay tantísima distracción? El primer paso, antes de empezar a practicar técnicas más específicas, es aprender probablemente a estar en silencio, acostumbrarnos al silencio. El juego del silencio de Montessori es una actividad Montessori que además se usa muchas veces antes de empezar cualquier actividad, nos prepara para. La podéis hacer ya sea en el aula o en casa, simplemente nos sentamos quietos, silenciosos y cerramos los ojos y simplemente estamos, mantenemos el silencio, no hay instrucciones, no les vamos a decir fíjate cómo está tu respiración, no, simplemente estamos. Es difícil estar en silencio, probarlo, ¿eh? Probar estar en silencio 30 segundos, no es tan fácil, estando, simplemente siendo conscientes que estás. La idea es empezar por periodos de tiempo cortitos y poquito a poquito ir aumentando y ir apreciando estos espacios. Cuando hayan pasado, imaginar que empezamos con unos 30 segundos, cuando hayan pasado tocamos una campana o hacemos algún tipo de ruido, les tocamos la cabeza, etcétera, para que sepan que ya ha terminado este periodo. Pero a mí me parece un ejercicio muy interesante antes de empezar con cualquier técnica de meditación, aprender también a valorar el silencio. Técnicas de respiración. La respiración es una gran herramienta que nos ayuda a las dos cosas, a calmar sobre todo, a relajar y sobre todo cuando respiramos de manera consciente a captar, también a enfocar nuestra atención. A veces es difícil, sobre todo con los niños, decir, bueno, vamos a enfocar la atención en la respiración, ¿no? ¡Ostras! Si yo ya sé respirar, si yo ya respiro, no, pero vamos a respirar. ¿Cómo respirar? ¿No? Entonces, aquellas técnicas que os ayuden a enfocar en la respiración, a mí me parecen especialmente válidas. Una de ellas es la técnica del 8. Imaginad que tenéis un dibujo como este. La idea es que con el dedo voy a repasar, inspiro, ¿no? Repasando, inspiro, llego a la estrella, me aguanto y luego expiro. Y luego otra vez inspiro. ¿Por qué un ejercicio de este estilo? Mirad, una de las cosas que ocurre cuando estoy en estos mecanismos que os decía antes de estresantes, lo que ocurre es que todo mi cuerpo se desencadena una serie de reacciones fisiológicas,
Una de ellas es un aumento de la respiración. Este mecanismo del que os hablaba antes es un mecanismo, digamos, que se da de manera automática, no tenemos control sobre él. Pero si enfocamos la atención es decir, si cuando estoy estresado aumento mi respiración, si de manera consciente pongo el foco en mi propia respiración, voy a poder volver a un estado de calma, digamos. Y por tanto, por esto la respiración es tan potente. Cuando yo enfoco la atención en la respiración, consigo las dos cosas en ese círculo que hemos visto antes. Enfoco en relajación y enfoco también en atención, porque cuando yo cojo el dedo lo tengo que mover, inspirar, parar, expirar, más que yo decirle, fíjate en tu respiración, yo le estoy dando una estrategia para que se fije. ¿Veis la diferencia? No es lo mismo decir, muy bien, y ahora fíjate en tu respiración, que explicarle cómo fijarse en su respiración. La respiración del 8 es una herramienta que busca justamente esto. Otra técnica que nos ayuda también a enfocar la atención y a calmarnos a través de la respiración es el ejercicio de las piedras de la respiración. Tengo 10 piedras pequeñas en un lado, las he ido a buscar yo, las he pintado, si no son piedras, botones, juguetes, cualquier cosa que tengáis, pero que sea significativa para ellos y que se la sientan suya. Cojo uno en una mano, inspiro, la paso a la otra y aguanto y la suelto despacito y expiro. Cojo otra. Esto de nuevo, este movimiento, este tener que hacer un gesto, me hace consciente de lo que estoy haciendo. Y esto es un poco el objetivo de estas técnicas. Todos estos juegos son juegos que nos pueden ayudar a preparar antes de empezar a practicar meditaciones más guiadas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Si somos conscientes, si estamos entrenados en el silencio, estamos entrenados en enfocar la atención, estamos entrenados en la respiración, luego empezamos a hacer prácticas contemplativas, va a ser mucho más fácil que cojamos la rueda, si no va a ser mucho más complicado. Materiales que podemos usar para todo este mundo, pues mirad, os dejo desde meditaciones guiadas, como es libros que os pueden ayudar, como es de Tranquilos y Atentos como una rana, hasta cuentos que hablan sobre la respiración y que también nos dan ideas de cómo respirar. Respira de Inés Castelo Branco, o con pequeñas relajaciones. Un corto que os recomiendo mucho ver con los niños, ver primero vosotros y después con los niños, que se llama Solo Respira, que te explica el poder de la respiración para calmarte, es muy bonito. Otros cuentos pueden ser Buenos días, calma, o en la que hay también ejercicios de relajaciones con movimientos, etc. Este me gusta mucho, Calma y concentración para los más pequeñitos de todos. A veces es complicado encontrar materiales para los más pequeños y aunque creo que es un material que podéis empezar a usar con los pequeñitos de aproximadamente 3 años. Leia Descubre el silencio. Habla sobre, pone en valor el silencio como un espacio, también como una burbuja, ¿no? También esta sensación de poder estar en un espacio de acallar, ¿no? De manera, a veces para acallar nuestra propia cabeza necesitamos también que se acalle el mundo. Entonces ahí entra el silencio y en esta valorar el silencio. Es también un cuento para reflexionar sobre este tema. Hemos hablado ahora de todas estas técnicas que nos ayudan a buscar este bienestar, a sentirnos bien. Vamos a hablar de otro mundo que también nos va a ayudar a buscar este bienestar, esta vez desde dentro. Y es a través de aquello que comemos, a través de nuestra alimentación. Vamos a hacer ahora os voy a volver a pedir que vayáis a este apartado de votaciones
Y me gustaría, ahora sí os dejo 30-35 segundos para que contestéis esta pequeña encuesta. ¿De acuerdo? Vamos allá. Iniciamos votación. Vamos. Recordad que la votación está en la parte de, tenéis que entrar en la parte que pone votaciones. ¿Vale? Vamos a hacer 5 segundos más para los últimos de Filipinas. Sigamos, venga, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Comparto con vosotros vuestros resultados. Había 3 preguntas. Primera pregunta, ¿comes cuando estás aburrido? Un 64 nos ha dicho que sí, que come cuando está aburrido. Un 36 nos ha dicho que no. Segunda pregunta, ¿alteras tu alimentación? Es decir, ¿comes más o comes menos cuando estás triste o al revés, cuando estás feliz? Y un 81% nos ha dicho que sí, que su alimentación tenía que ver con el estado en el que se sentía. Por último, la tercera pregunta, ¿comes más o menos cuando estás estresado? Un 87% ha dicho que sí. ¿Qué nos lleva a esta pequeña reflexión en esta encuesta? ¿Qué nos lleva a pensar? Pues que comer es muchísimo más que alimentarnos. Comer es alimentación y esto es el hambre fisiológico, pero comer es celebrar muchas veces. Comer es compensar. Cuando estoy estresados, comemos más o comemos menos, pero un 87% nos habéis dicho que cuando estáis en un estado emocional de estrés hay una alteración de vuestra alimentación, estáis compensando. O cuando, y también nuestra alimentación tiene que ver con nuestra propia experiencia, con nuestra propia cultura. ¿Cómo celebramos algo alrededor de una mesa? Lo celebramos comiendo y bebiendo a veces. Por tanto, la comida, la alimentación, es mucho más que un hecho fisiológico. Es también un hecho emocional. Va ligadísimo a nuestras propias emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestras emociones influyen en lo que comemos, la pregunta es la siguiente. ¿Influye lo que comemos en nuestras propias emociones? Y la respuesta es que sí. Sí que influye lo que comemos en nuestras propias emociones. Y es más, podemos, a través de la alimentación, influir ¿en qué? En nuestro propio bienestar, en cómo nos sentimos. ¿Qué hacemos típicamente? ¿Cuáles son típicamente las comidas que tomamos o las bebidas que tomamos cuando estamos estresados o cuando estamos en estas emociones fuertes? Pues cuando estamos en estas emociones fuertes, ¿qué necesitamos? Energía. ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy en una situación de estrés? Que movilizo una gran cantidad de energía y por tanto mi cuerpo necesita más energía. ¿Y qué me da energía directa? ¿O qué me da un chute energético? El azúcar. El azúcar me da el azúcar, no directamente, pero todos aquellos alimentos que contienen altas cantidades de azúcar. ¿Qué ocurre cuando tomo altas cantidades de azúcar? Porque siento que necesito esta energía. Siento que necesito esta energía porque efectivamente estoy gastando más energía de la que toca. Lo que ocurre es que me dan subidas energéticas, pero luego ¿qué ocurre? Que bajo en picado. Y esto lo que ocurre es que genera una hiperglucemia, una bajada de insulina. Esta baja el azúcar en sangre y genero una hipoglucemia. Y entonces, ¿qué necesito? Más energía, más azúcar. Y entro
en una espiral en la que subo y bajo y subo y bajo. Y por tanto, entro en una espiral muy peligrosa. ¿Y cuándo me ocurre esto? Cuando como alimentos procesados de manera constante, cuando tomo bebidas carbohidratadas, cuando tomo bebidas alcohólicas y cuando tomo azúcar en general. Por tanto, ojo con esta alimentación que buscando esta energía para compensar estos estados, y fijaros que de las 3 preguntas que os he hecho, la que claramente habéis contestado más masivamente en que sí que la altera, esta era esa pregunta que hacía referencia al estrés. ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo, porque hace referencia a una necesidad clara de energía. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos, por tanto, si la pregunta era lo que os decía, si la pregunta era la alimentación, las emociones cambian nuestra alimentación, el tema era, os he dicho, la gran pregunta es cómo a través de la alimentación podemos influir en nuestros estados emocionales. Para ello vamos a intentar entender la huella biológica de la felicidad o del bienestar. Como os decía, buscar este bienestar lo podemos buscar, pero para buscarlo tenemos que entenderlo, tenemos que entender qué es lo que necesitamos por dentro para tener esta sensación de bienestar. Cuando hablamos de bienestar, biológicamente estamos hablando de ¿qué? De serotonina principalmente. La serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir del triptófano, es decir, la serotonina es sintetizada y necesitamos el triptófano, que es un aminoácido, para poder sintetizar esta serotonina. Pero también necesitamos omega 3, y también necesitamos magnesio y también necesitamos zinc para sintetizar esta serotonina. Además, la serotonina, además de generarnos bienestar, tiene otra gran función, que genera el equilibrio de neurotransmisores y genera el equilibrio de la dopamina, que es esta recompensa cerebral, y de la noradrenalina, que es la que regula mis estados emocionales de angustia, de irritabilidad, estos estados emocionales fuertes. ¿Qué es lo que pasa con la serotonina? Mirad, la serotonina, el 80% de la síntesis de serotonina no se produce en nuestro cerebro, sino que se produce en nuestro sistema digestivo. De hecho, decimos que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestros intestinos? Necesitamos que nuestros intestinos, que la mucosa intestinal esté de manera saludable para poder sintetizar esta serotonina. Si no es así, si la mucosa intestinal no está saludable, lo que ocurre es que no voy a poder sintetizar, ocurren muchas cosas, pero una de ellas es que no voy a poder sintetizar esta serotonina. ¿Y cuándo se altera esta mucosa? Cuando estoy en estados emocionales fuertes de manera sostenida, esta mucosa se altera. Y si además no tengo una alimentación que me ayude a compensarla, que me ayude a cuidarla, esta mucosa no me va a ayudar. Por tanto, cuando más necesito esta serotonina es cuando más dificultad tengo para su síntesis. Con lo cual, no solo es que nuestro sistema digestivo tiene un impacto directo en nuestro bienestar, sino que lo voy a necesitar también para controlar todos estos estados emocionales fuertes. Por tanto, nuestro objetivo, cuando estamos en una situación emocionalmente fuerte o estresante, nuestro objetivo es rebajar el nivel de cortisol y aumentar nuestro nivel de bienestar. ¿Y qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? Necesito triptófano, este aminoácido, para sintetizar serotonina. Voy a necesitar magnesio y vitaminas del grupo B para equilibrar mi sistema nervioso. Para equilibrar mi sistema nervioso y que esta flora intestinal no se altere tanto, para poder sintetizar de nuevo la serotonina. Voy a necesitar también trabajar de nuevo sobre el sistema nervioso con ácidos grasos y zinc. Voy a necesitar omega 3 porque la omega 3 reduce la liberación de cortisol, que es la liberación de cortisol, que recordar que hemos dicho que cuando estoy en estados emocionales fuertes, ¿qué es lo que ocurre?
que libero cortisol y que esta liberación de cortisol es lo que desencadena todo este mecanismo de agresión y huida, del que hablábamos cuando quien gobierna es nuestro cerebro reptiliano. Y por último, voy a necesitar también endorfinas, para que me ayudan también en esta sensación de bienestar. ¿Qué alimentos me van a ayudar? Me van a ayudar mucho en esta búsqueda del bienestar. Pues me van a ayudar los huevos, me van a ayudar los plátanos, porque tienen muchísimo triptófano, me van a ayudar frutas como la piña, de hecho la piña no sé si la habéis oído, pero la fruta de la felicidad, las ciruelas. Voy a necesitar aumentar la ingesta de legumbres, de lentejas, de garbanzos, de pescado azul, de lácteos, de cereales, de verduras en general, pero en concreto cuando estamos hablando de serotonina, de triptófano y de omega 3, de espinacas y de pimientos. Y también buenísimos los frutos secos, en concreto las nueces y los cacahuetes. Simplemente para terminar, porque no sé qué hora es, pero me debo haber ido muchísimo de hora, a quedaros con una idea. Si me gustaría que os quedáis con una idea de la sesión de hoy. Es que el bienestar, el sentirse bien, no es una quimera, no es algo que nunca llega, ¿no? Sino que puede, y yo diría, debe cultivarse. Y no solo en los niños, que de manera clarísima, y sobre todo recordar aquello que hemos dicho, la gestión del estrés, sino también en nosotros. Esto vendría a ser como un hábito para la vida y aprender a cuidarnos y aprender a transmitir hábitos y herramientas que les van a acompañar toda la vida. Por mi parte, esta es toda la parte de contenido que quería compartir con vosotros. Ahora simplemente dejarme que os explique muy brevemente en qué consiste el curso de meditación y alimentación emocional. Os voy a compartir pantalla un segundo, dejarme un momento que voy a compartir la pantalla para explicaros cuál es la ruta para que también lo veáis, por si no conocéis nuestra página. No, este no es. A ver. Vale. Mirad, si entráis aquí en educación emocional, tenéis el curso de alimentación emocional y meditación. Hemos unido dos cursos, nos parece que tiene todo el sentido del mundo. Y aquí encontraréis el programa y todo lo que vemos y todo lo que podéis encontrar, ¿de acuerdo? Es un curso muy práctico que va a compartiros tanto técnicas de meditación como prácticas contemplativas concretas, recetas concretas, etcétera, etcétera. Os voy a dejar aquí el enlace en el chat en el que tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Nada, simplemente deciros que ahora estamos en escuela de verano hasta el 1 de julio, nos queda un día, ¿nos queda un día? No, nos queda, sí, ¿no? Un día. Creo que es hasta el 1 de julio en el que tenéis activo un descuento del 25% si compráis 2 o más cursos, así que echar un vistacillo porque es una buena oportunidad. Os dejo también mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Aquí, para cualquier cosa que necesitéis, os dejo el enlace del blog, os dejo el enlace del blog y os explico que aquí podéis tener información si filtráis de alimentación emocional y si filtráis un poquito más de meditación. Y hay muchísima información en abierto que podéis consultar sin ningún problema. Os dejo el enlace del blog. Y por último, simplemente os comparto, nosotros, ya os lo he dicho, si venís por aquí, somos muy fans de Pinterest, nos ayuda mucho, a ver si lo consigo. Vale, perdonad, a ver, ahí vamos. Nos ayuda mucho a organizar la información, no solo nuestra, sino de gente que nos gusta y cosas que nos gustan. Y tenemos mucha información dentro de lo que es Pinterest, ordenada y clasificada. A veces es más fácil incluso encontrar la información en Pinterest que dentro del propio blog. Os dejo la carpeta de meditación, ¿vale? Por si a alguien le puede interesar.
Dicho todo esto, por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias a todos. Me he ido un poquito de hora, pero tengo unas poquitas preguntas por contestar y voy a ver si las puedo contestar, ¿de acuerdo? Venga, las tarjetas, me pregunta Patti, las tarjetas Biodot, ¿cómo y dónde se pueden conseguir? Las tarjetas Biodot, si las buscáis vía internet, etcétera, las podréis encontrar de manera bastante fácil. ¿Vale? Yo las he comprado, tengo unas tarjetas Biodot que yo las he encontrado a través de Amazon, por ejemplo, y son bastante fáciles de encontrar. Tips para cuando los niños tienen resistencia a hacer meditación. Tengo una niña de 4 que sale corriendo, se tapa los oídos y se enoja porque no quiere. Yo lo respeto, que no quiere para no crear la aversión. Por si me gustaría ir introduciendo. ¿Qué puedo hacer? Vale. Un poco lo que he compartido hoy con vosotros justamente busca esto. Es decir, muchas veces a los niños les queremos introducir directamente las prácticas de meditación sin haber hecho antes un trabajo de valorar el silencio, de aprender a enfocar la respiración, etc. Entonces, mi consejo es que antes de entrar en prácticas de meditación, tal cual, empecemos a practicar todos estos juegos, empecemos a respirar, busquemos unas piedras de la respiración, hagamos juegos del silencio, etc. Y cuando ya estemos un poco más entrenados, empecemos ya a hacer prácticas. Pero si empezamos a veces a hacer prácticas directamente sin un entreno previo o sin digamos, un trabajo previo, es difícil. A veces ocurre lo que nos comentará esta compañera. Sí, Olga, la modalidad por defecto se llama red neuronal por defecto, correcto. Sí. Las técnicas indicadas, ¿desde qué edad pueden servir? Las técnicas que os he indicado las podéis empezar a hacer desde 2, 3 años, dependiendo, es decir, una botella de la calma, 2 años y medio sin problema. Las piedras de la respiración son grupos de 10, quizá podéis empezar con grupos de 5 sin problema. El juego del silencio podéis empezar también desde estas edades. Es decir, son técnicas introductorias. Podríais hacerlo. Lourdes nos dice, como las aulas de infantil son pequeñas, se podría utilizar el rincón de la calma en otros momentos no relacionados expresamente con buscar calma. A ver, el rincón de la calma en sí es un espacio para estar en calma y es un espacio que podemos hacer uso cuando estamos en esta emoción fuerte. Este es el objetivo. Otra cosa es que tengamos un espacio para leer cuentos y estar en calma y valoremos y montemos actividades para valorar la necesidad de aprender a estar en calma, ¿de acuerdo? Entonces, el rincón de la calma per se deberíamos poder acceder cuando estamos en la emoción, no cuando el horario lo marca. Otra cosa es que cada vez valoremos más y pongamos en valor la calma, el silencio, etc. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado la diferencia. ¿Todas estas técnicas sirven para niños con TDAH? Sí, sirven para cualquier persona humana, digamos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tengo más preguntas. ¿Qué cursos tienes para niños de mindfulness? Este curso que os he puesto aquí en el enlace, no sé si lo veis, este curso que yo os pongo hay prácticas contemplativas, no tanto juegos como los que he comentado hoy, pero prácticas contemplativas de mindfulness. Es un curso que se llama Alimentación emocional y técnicas de meditación. Juntamos, antes teníamos los cursos separados, nos hemos dado cuenta que en realidad nos funcionan mejor juntos y hemos decidido juntarnos en uno. Hay 4 bloques de meditación y 2 bloques de alimentación. ¿Vale? Ya entiendo, Lourdes, que a veces no es por el horario, sino que no hay sitio literal. Bueno, al final a lo mejor tenemos que sacrificar algo para poner un espacio o si no podemos nada.
Niños y resiliencia. Me preguntan si tenemos un curso sobre niños y resiliencia. No, tenemos cursos sobre educación emocional. Tenemos un cursazo sobre educar en inteligencia emocional. El curso de educar en inteligencia emocional, que es un curso que empieza el 20 de julio, es un curso en el que pasamos por todas las áreas emocionales a través de actividades súper concretas. Trabajamos desde el autoconocimiento, trabajamos el autocontrol a través de la gestión de la frustración, del enfado, trabajamos sobre la empatía, trabajamos sobre la comunicación, sobre la resolución de conflictos. Es un súper curso que trabaja a 2 niveles, trabaja a nivel actividades para niños y trabaja a nivel adulto, es decir, el adulto tiene que también entender todo este universo y damos tips y damos ideas para adulto. Es decir, trabajamos estas dos. Funciona como todos nuestros cursos, que es una plataforma a la que accedes y ahí encuentras la información y tú te descargas el material. Y por otro lado, tiene webinars cada 2 semanas en las que nos encontramos todos los participantes y hacemos una reunión online súper vivencial, es decir, nada que ver con hoy, sino que nos vemos todas las caras y yo lo que os propongo son actividades vivenciales para trabajar todas las áreas emocionales. Os dejo el enlace en el chat si queréis, por si a alguien le interesa. Este es el que yo te recomendaría más, porque al final la resiliencia depende de muchas áreas. Hay 7 atributos que construyen la resiliencia y todos son atributos que trabajamos en el curso. Vale, vamos a ver, aquí os lo dejo por si a alguien le interesa, os lo dejo en el chat. Vale, ¿qué horario tiene el curso? Todos los cursos que os estoy comentando no tienen un horario, es decir, estos cursos no funcionan con una plataforma como hoy, sino que funcionan en una página web a la que tú te conectas a través de tu código y allí está toda la información. Están videolecciones y hay documentos de descarga y actividades propuestas. Además, todos los cursos tienen un programa de webinars. Hay cursos que son de libre seguimiento, que hay un programa abierto de webinars. ¿Qué quiere decir un programa abierto de webinars? Quiere decir que hay una propuesta de webinars en distintos horarios y cada uno se conecta y se entra a las webinars que le interesan. Todas las webinars asociadas a curso son participativas y son de trabajo de reflexión conjunto, ¿de acuerdo? Los cursos que no son de libre seguimiento, sino que nosotros marcamos los tiempos, como Educar en Inteligencia Emocional, es un curso que tiene webinars cada 2 semanas y al inicio del curso nosotros hacemos una encuesta entre todos los participantes y escogemos el horario que a la práctica totalidad intentamos adaptar y buscar que a la práctica totalidad de la gente pueda acceder. Por tanto, no hay un horario cerrado. Más preguntas, últimas preguntas y si no lo dejamos ya por hoy. Llevamos mucho rato. Sí, este taller se queda grabado y guardado y yo os mandaré a poder ser esta noche todo el material para que vosotros tengáis tanto la grabación como la presentación. Pues si esto es todo, muchísimas gracias a todos por haber venido y estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis. Tenéis mi correo y nada, simplemente espero haberos aportado un espacio de reflexión y a vuestra disposición. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.